Desde el Espíritu Metodista, hermanas y hermanos, los saludamos fraternalmente en el amor en Cristo, deseando que el Señor bendiga sus hogares y sus trabajos. Les habla el hermano Humberto Fernández para compartir con ustedes diálogos bíblicos, teológicos y de doctrina metodista, que fortalezcan nuestro espíritu cada día. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día nuestra unión sea total y que somos cristianos los... Queridos hermanos y hermanas, los saludo fraternalmente en el amor en Cristo desde este programa El Espíritu Metodista, deseando que el Señor bendiga sus hogares y sus trabajos, dando gracias a Dios por la radio, por el programa y por nuestra iglesia metodista. Les habla el hermano Humberto Fernández. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía que el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermana mía, ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, oremos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la bendición de la familia. Te damos gracias por habernos hecho conocer la familia, Señor. Y te pedimos humildemente que bendigas a todas las familias que nos están escuchando, para que en ellas reine la paz y el amor. Señor, también te pedimos que en tu infinita misericordia te acuerdes de todos aquellos hogares que viven separados, que viven distantes o que están enfrentados, Señor. Pon la paz y pon la unión, Señor, en ellos. Te pedimos también que en tu misericordia te acuerdes por todos aquellos hermanos que están sufriendo en los hospitales, en las cárceles o en las calles. Señor, ten piedad de ellos y escucha sus oraciones. Te pedimos también por nuestra amada Bolivia, para que tú la bendigas, Señor, para que en ella reine la paz y el amor entre los bolivianos. Todo lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, cuando observamos nuestra sociedad, vemos que cada vez está más corrupta, o vemos también que cada vez padres e hijos se encuentran más enfrentados. Vemos también que no hay ya justicia, o que la justicia se vende. Vemos también que ya la juventud no cree en el matrimonio y por ende no cree en la familia. Pero hermano, hermana, usted se ha preguntado ¿por qué esta crisis?
Porque si seguimos observando, resulta que padres e hijos que viven bajo el mismo techo no se comunican. O hijos que tienen que ver cada día el enfrentamiento entre sus padres. Aquellos padres que se casaron por el amor que tenían y que ahora son enemigos del diario vivir. Y entonces los hijos viven en violencia y potencialmente pueden dedicarse a la delincuencia. Por estas razones, queridos hermanos, queremos dedicar este mes de noviembre a entender un poco qué es la familia. Hoy tenemos nuestra liturgia o nuestro pasaje bíblico en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. La palabra del Señor dice así: Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que para nuestro Dios, la familia es fundamental. Antes de crear la iglesia, Él ya creó la familia. Así que encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, los crea varón y hembra y los bendice y les dice: fructificad y multiplicaos. Quiere decir, queridos hermanos, que Él, ya nuestro Dios, estaba bendiciendo la familia y estaba poniéndola sobre toda la creación. Y nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje que nosotros hemos leído, les recuerda a los fariseos este aspecto y les dice: no han entendido ustedes, no han leído, no han entendido nada, que para el Padre lo más importante es la familia. Por esta razón, el hombre habrá de dejar a su padre y a su madre, igual la mujer dejará, y se unirán, y los dos van a ser una sola carne. Y entonces ya no son más dos, sino una sola carne. Esto es lo que tenemos que entender, queridos hermanos y hermanas, porque nuestro Señor Jesucristo nos hace recuerdo este aspecto de que si nosotros formamos un hogar, una familia, vamos a formar una sola carne, una sola familia, una sola unión. Pero ¿qué es lo que une a la familia? Primero la pareja se une. ¿Y qué es lo que hace que se una a la familia? Pues es el amor. ¿Y dónde vamos a mostrar el amor de Dios? ¿Dónde va a reinar el amor? Es pues precisamente en la familia. ¿Y dónde vamos a mostrar el amor de Dios? Es pues con el amor a nuestros hijos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos está reiterando todo el tiempo la importancia del amor. Y el amor empieza precisamente en el hogar. En ese amor que tiene que reinar de padres a hijos y de hijos a padres, pero que fundamentalmente los dos pilares que son padre y madre deben mostrarse el amor, el respeto, la tolerancia, porque ahí está el amor de Dios, ahí está el amor de Cristo. Quien no pueda formar una familia con amor, entonces tampoco es capaz de tener un amor a Dios o tener un amor a Cristo, porque el fundamento para el Señor es eso, la familia. Y si la familia, que es la base de la sociedad, está constituida en función al amor, a la verdad, a la justicia, al amor a Cristo, donde Cristo reina en esa familia, con seguridad que esa sociedad habrá de ser más justa, menos corrupta, menos delincuencial, y habrá más seguridad, porque entonces si la familia, que es la base del Estado, está bien constituida, está bien resguardada por el Estado, entonces quiere decir que ese país puede crecer en amor. Queridos hermanos y hermanas, que recordemos
que este es el principio del amor, el amor en la familia, y por ese amor que tenemos a Cristo y el amor a la familia, entonces nosotros tenemos que ser salvos, nosotros y nuestra familia. Por esto, hermano, hermana, permite también que tu familia sea salva, porque ya en los Hechos de los Apóstoles nos dice muy claramente cuando relata Pablo y contesta Pablo y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo nos está diciendo eso en Hechos 16, versículos 31. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, hermana, tienes que ser salvo, no solo tú, sino tu familia, principalmente tu hogar, tu familia, tu casa. Y si tú, hermano, hermana, tal vez te encuentres en algún pecado, ¿no?, que atente contra la familia, ¿no? Tal vez estás en adulterio, o estás enojado con tu marido, o enojado con tu esposa, o no hay entendimiento, no hay paz. Lo fundamental, queridos hermanos, refléjense en sus hijos. Miren cómo sufren los muchachos, los hijos, cuando tienen que mirar las peleas constantes. ¿Qué amor pueden aprender los hijos cuando ven solamente odio y enfrentamiento en el hogar? ¿Qué amor se les puede dar o qué amor se les puede inculcar? Por esto, querido hermano, hermana, si tú estás en esa situación, de la mano de Cristo, deja la soberbia, deja el pecado, arrepiéntete, únete con tu familia, trata de levantar la familia y encomienda tus oraciones a Cristo, y verás que tu familia va a ser unida y va a ser cada vez más feliz. No se necesita ser millonario ni rico para vivir felices y en amor en una familia, porque el amor no se compra, no tiene valor, se siente, nace, no se compra, queridos hermanos, no está en venta, tiene que nacer. Y entonces, si yo creo en nuestro Señor Jesucristo y no nace mi amor a mi familia, entonces no es que tengo fe, queridos hermanos, no soy cristiano. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Amén. En medio de la vida estás presente, oh Dios, más cerca de mi aliento, sustento de mi ser. Tú impulsas en mis venas mi sangre a palpitar, y el ritmo de la vida vas dando al corazón. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en el trabajo, del campo la ciudad, y es himno de la vida el diario trajinar. El golpe del martillo, la tecla al escribir, entonan su alabanza al Dios de la creación. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en la alegría y estás en el dolor. Compartes con los hombres la lucha por el bien. En Cristo tú has venido la vida a redimir, y en prenda de tu reino el mundo a convertir. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiéramos compartir con ustedes un diálogo de un tema histórico que consideramos que es importante y que no encontramos tampoco muchos datos sobre el mismo, que es el tema de las mujeres en la historia del metodismo, o el papel de la mujer en el nacimiento del metodismo. Para esto primero tenemos que ponernos en el contexto histórico. Recordemos que nuestro hermano Juan Wesley desarrolló su vida y ministerio a lo largo del siglo XVIII.
siglo XVIII, que para Inglaterra fue muy importante porque fue el inicio de la revolución industrial. Esta revolución industrial fue la introducción a la economía de lo que se llamó la máquina. Y de esta manera, entonces, como la máquina sustituía a la mano de obra, entonces hubo mucho desempleo en Inglaterra, hubo mucha pobreza, pero a la vez también mucho crecimiento, decimos, industrial y económico. Era una contradicción, porque a la vez la mayoría de la población estaba empobrecida, era pobre, ¿no? Y no tenía cultura, pero a la vez Inglaterra tenía varias colonias y había desarrollado principalmente la industria textil, y era una de las primeras potencias navales en el mundo. Y además que en ese siglo, el siglo XVIII, empezó con 5 millones de habitantes Inglaterra, y al final de este siglo ya supuso 9 millones de habitantes y más, es decir, duplicó su población, lo cual trajo muchos problemas, como sabemos, problemas de vivienda, problemas de espacio, problemas de salud, problemas de empleo, problemas sociales. En medio de eso encontramos que la mujer en Inglaterra, en plena revolución industrial, ¿no?, en las familias de menos recursos, se convirtieron en el centro de la economía familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer, en ese momento en que vio Wesley, ¿no?, para las familias empobrecidas, las familias pobres, la mujer era el centro de una actividad económica, puesto que la mujer participaba o hacía trabajos de recolección de cosechas, del cuidado del ganado, tenía a su cargo huertos, jardines, el cuidado de los animales, de las aves, la producción de la leche y la fabricación de implementos para el hogar y el comercio. En realidad, la mujer empezó a incluirse en todo lo que era la actividad económica. Y esto entonces le valió a la mujer que empiece a adquirir importancia, ¿no? Pero para una mujer en ese tiempo que pertenecía a una clase media, no podían tener una independencia económica. Y entonces solo podían tener independencia económica cuando el marido fallecía. Y las mujeres que eran de clase aristócrata o eran de clase pudiente, diremos, también estaban limitadas, pero estas podían tener alguna participación en puestos políticos y sociales influyentes. Dicho de otra manera, la mujer en ese tiempo no tenía una participación activa en las decisiones políticas, ni una actividad activa en las decisiones económicas, pero sí producía. Aquellas mujeres sí estaban produciendo, pero estaban empobrecidas, ¿no? Pero cuando nos referimos a las características del movimiento metodista y a la mujer, encontramos en ese tiempo que la mujer se incorporó en diversos ministerios en el metodismo. Fueron pioneras, sustentadoras, mártires de la causa metodista. Y es así que, según la historia, y basados en el trabajo del pastor Miguel Ángel Ulloa, pastor metodista, ¿no?, que nos escribe el pensamiento wesleyano y el espacio de las mujeres en la historia del metodismo, basados en ese trabajo y esa investigación histórica de las obras de Wesley, es que podemos decir que en esos inicios, junto con él, que al inicio del metodismo, del movimiento metodismo, eran las mujeres las que eran mayoría en la iglesia metodista. Se registraba más del 50% de adherentes al movimiento metodista como mujeres. En otras palabras, las que ayudaron a nacer el metodismo más que los hombres fueron las mujeres. Como hoy tal vez en nuestro contexto
se observa que son nuestras sociedades femeninas las que son mucho más activas. Vemos que la mujer contribuye más a la marcha de la iglesia. Vemos en muchas congregaciones que la mayoría son mujeres. Continuamos con esa característica. Pero hay una gran diferencia en el comienzo del metodismo frente a la situación social económica que tenía Inglaterra. Hemos dicho que la mujer estaba muy limitada, tenía algunos derechos, pero fundamentalmente no era considerada en decisiones políticas y sociales, ni tampoco era considerada en el desarrollo de una iglesia. Pero cuando llega el metodismo resulta que la mujer es incluida en el desarrollo de la iglesia, en el desarrollo de los ministerios. Y además que el metodismo que nació incluía a diversas clases sociales, es decir, a mujeres que estaban consideradas en diversas clases sociales, de manera tal que se podía tener mujeres, en el trabajo misionero se podía tener mujeres, ¿no?, que trabajaban en industrias, como también se podía tener mujeres de clase media y también mujeres que eran de clase alta, ¿no? Pero esta inclusión de la mujer en la misión de la iglesia no fue casual, sino que el metodismo tuvo ciertas características básicas, y entre ellas tenemos la primera, que las sociedades, o sea, las sociedades metodistas, donde se desarrollaba las reuniones para estudiar la palabra del Señor, ¿no?, eran abiertas a todas las personas sin distinción. El metodismo inicial nunca hizo distinción. Esto era muy contrario a la época de ese tiempo. El lenguaje que se empleaba por la enseñanza era simple, de manera tal que todas las personas entendían y podían comprender el mensaje. Y lo fundamental, que había libertad para expresar la fe, que era muy diferente a la religión oficial de ese entonces, la religión oficial de Inglaterra, que era la iglesia anglicana, donde las mujeres no tenían ningún espacio para participar de ninguna expresión religiosa. Es decir, dentro de la iglesia anglicana en ese tiempo la mujer no podía expresarse, pero sí en el metodismo la mujer podía expresarse. De esta manera, también las escrituras o las enseñanzas y los estudios bíblicos incorporaban a las mujeres, ¿no? Y se daban las enseñanzas en forma contextual, con aspectos de la vida cotidiana. Y esto incorporaba indudablemente a las mujeres, de manera tal que las mujeres no tenían espacios para tener su vivencia religiosa. Y lo más importante es que se mantenía en el inicial metodismo un discurso, el discurso de la gracia, que era la forma gratuita, ¿no?, de cómo el Señor daba, ¿no?, la salvación. Y la salvación era para todos sin distinción, para cualquier persona, incluyendo mujeres e incluyendo también mujeres que en ese tiempo se llamaban mujeres pecadoras. Entonces, decimos que en el metodismo, en las actividades que desarrollaban las mujeres, se pueden encontrar tres grupos, siguiendo siempre la descripción que nos hace en Teología Wesleyana nuestro hermano pastor Miguel Ángel Ulloa. Él nos señala y nos dice que había tres clases de mujeres en ese tiempo, en el inicial metodismo. Primero se tenían las predicadoras. Ellas desarrollaron el trabajo en pequeños y grandes grupos, orando, exhortando, predicando y viviendo una vida de piedad. Este grupo estaba mayormente compuesto por grupos pobres de la sociedad británica. Es decir, las hermanas de ese tiempo eran predicadoras, pero aún no eran ministros ordenadas.
no estaban ordenadas, pero eran predicadoras. A esto debemos agregar que, según la historia, nuestro hermano Wesley no consideraba que las mujeres podían predicar. Él se negaba que las mujeres podían predicar en el inicial metodismo, ¿no? Es así que en una contestación, en una de sus cartas que hace Juan Wesley, que podemos ver en las obras de Wesley, en el tomo 14, él contesta a una mujer en sus cartas, él contesta a una mujer y le dice textual: los metodistas no permiten a las mujeres ser predicadoras, ni asumo sobre mí tal carácter. Palabras de Juan Wesley. Es decir, Wesley inicialmente, nuestro hermano Wesley, no creía que las mujeres podían ser predicadoras. Pero, tal como así se equivocó nuestro hermano Wesley, al inicio también corrigió. Y corrigió por la influencia de su madre, nuestra hermana Susana Wesley. El pasaje es bastante interesante porque empiezan que en ese tiempo solo podían predicar los ministros ordenados y se consideraba que en ese tiempo en la iglesia anglicana solo se podía predicar en los templos, no en las calles. Mas el metodismo con nuestro hermano Juan Wesley, ¿no?, empezó con mayor énfasis predicando en áreas públicas, en la calle, en canchas, fuera de las minas, es decir, en otra forma, donde la mayoría de la clase social pobre podía entender y participar. Pero en cuanto a la prédica de un laico, tenemos el pasaje en que resulta que nuestro hermano Wesley, que se negaba que predique a alguien que no fuera ordenado, en un momento de su vida llega a un pueblo y encuentra un hermano que estaba predicando, un hermano laico. Pero predicaba tan bien que lo sorprendió. Y entonces, pero nuestro hermano Wesley quiso quitarle la palabra y su madre, nuestra hermana Susana Wesley, lo detuvo y lo retuvo. Y le dijo: déjalo terminar, veamos qué dice. Pero como aquel hermano predicó tan bien, dice que fue una prédica muy hermosa, Wesley cambió de opinión y aceptó que los laicos puedan predicar. Lo mismo le sucedió con el aspecto de las mujeres, cuando él vio que hermanas como Sarah Crosby o Mary Bosanquet predicaban con tanta pasión, con tanta devoción, con tanta fe, que aceptó que las hermanas puedan ser predicadoras. Y entonces, esto es la primera clasificación que hace nuestro hermano pastor Miguel Ángel Ulloa, cuando nos dice que en ese momento, en ese tiempo, la actividad de la mujer se podía distribuir en tres contextos. Primero, las predicadoras, y segundo, las misioneras. ¿Qué eran las misioneras? Las hermanas misioneras estuvieron directamente ligadas a, como dice el nombre, a abrir nuevas misiones, iniciando grupos nuevos, orando y guiando en los grupos de clases y de bandas. Pertenecían en su mayoría a los grupos pobres de la sociedad inglesa. En este grupo podemos incluir a quienes visitaban enfermos, las que realizaban trabajo pastoral en las prisiones, quienes asistían a las personas necesitadas, eran las directoras y las maestras de las nacientes escuelas dominicales. Queridos hermanos, acá debemos destacar esa labor de la misión, ¿no?, que hacían estas hermanas en el inicio del metodismo, que era puro servicio, un servicio que nunca fue retribuido, un servicio en el que tenemos la seguridad plena que ellas ponían también sus recursos, además de su tiempo y además del conocimiento de la palabra. Y ellas convertían hombres y niños. Dice la historia que
Estas misioneras pertenecían en su mayoría tenían orígenes de los grupos pobres de la sociedad inglesa. Pero esas hermanas hacían un servicio de visitar enfermos, de hacer un trabajo pastoral en las prisiones, ¿no? Asistían a las personas necesitadas, ¿no? Y enseñaban en las nacientes escuelas dominicales. Hoy en día, en nuestro contexto, también podemos observar que nuestras hermanas hacen bastante servicio social. No queremos decir que las congregaciones no lo hagan, ¿no? Debe haber excepciones, porque sabemos que toda congregación hace un servicio social. Pero aquí queremos destacar en principio, dentro de nuestra iglesia, en nuestro contexto, hoy en día, en esta actualidad, podemos observar que quienes hacen más servicio social siempre son las hermanas, ¿no? Las hermanas que siempre se están preocupando de quién está enfermo, las hermanas que se preocupan de las visitas, de asistir a las personas necesitadas. Esto siempre es digno de destacar, y quisiéramos que todas las congregaciones pudieran tener una actividad de servicio continuo, una actividad continua de servicio. Luego tenemos la otra clasificación que se hace, las hermanas sostenedoras. Y dice, las sostenedoras eran hermanas que cedían sus casas para las reuniones. Incluso daban altas sumas de dinero para apoyar los trabajos evangelísticos y sociales. Estas pertenecían a los grupos más ricos de la sociedad, quienes comprometían sus vidas y sus recursos al servicio de la misión. Si nosotros leemos con cuidado, vamos a ver que aquí nos están hablando de hermanas que cedían su patrimonio o sus herencias para mantener el trabajo del metodismo, de la iglesia naciente metodista, ¿no? Seguramente estas hermanas tenían muchos recursos y podían hacerlo, pero lo que habrá que destacar es que en toda esta clasificación estamos encontrando que las hermanas hacían un trabajo común a la honra y gloria del Señor, de servicio. Tanto aquellas hermanas que no tenían recursos, que venían de familias pobres, hermanas de clases medias, y también las hermanas que estaban en las clases altas y que podían disponer de, como dice acá, de altas sumas de dinero. Había entonces una unión en el trabajo. Había un objetivo en el trabajo, el servicio. Había un trabajo misionero que quería, ¿no?, desarrollar, ¿no?, grupos o desarrollar en la sociedad, ¿no?, la fe cristiana, ¿no?, la fe en que Cristo es nuestro único Salvador, y seguramente a través del servicio ellas daban testimonio y por eso podían también convertir muchos hermanos y hermanas. Así el metodismo fue apoyado firmemente por las mujeres. Vamos a recordar que, como dice la historia, más del 50%, ¿no?, estaba constituido, ¿no?, los miembros de la iglesia metodista que eran mujeres. Debemos considerar que nuestro hermano Juan Wesley no estaba del todo convencido, tenía dudas, ¿no?, sobre si era apropiado adoptar el ministerio de la mujer, es decir, para habilitarlas para la predicación o para habilitarlas al ministerio itinerante, es decir, de que sean pastoras. Sin embargo, no, a pesar de que él consideraba que solo los hombres podían ser ordenados, terminó por reconocer ante el trabajo, el talento y la dedicación de hermanas como Sarah Crosby, Mary Bosanquet, Hannah Harrison y Elisa Bennis, entre otras, ¿no?, quienes mostraron un trabajo tan dedicado, y en particular el de trabajo de nuestra hermana Mary Bosanquet, que desde los 17 años se dedicó a ayudar al metodismo, que inclusive
dedicó toda su herencia, porque tenía bastante recursos, dedicó toda su herencia al servicio del metodismo. Es importante recordar, hermanos y hermanas, que en el transcurso de la historia del metodismo también hay hombres y mujeres, y que hay mujeres que han contribuido muy firmemente al desarrollo del metodismo como hoy en día, ¿no? De esta manera, entonces, Wesley, ante esas evidencias, no fue hasta 1787 donde Wesley reconoció la eficacia y aprobó oficialmente a la primera predicadora de enseñanzas doctrinales y disciplinarias en la persona de Mary Bosanquet. Hay que reconocer que también nuestro hermano Wesley, a través de las obras de Wesley, tuvo un pensamiento teológico, porque propiamente recordemos que Juan Wesley no escribió una teología, porque el trabajo y la misión de Wesley fue prácticamente lo que se denomina la teología práctica, o sea, la teología de servicio, más que una teología escrita. Pero se rescata porque de las obras de Wesley, de lo que él escribió, sus comentarios al Evangelio, sus predicaciones, sus cartas, ¿no? Lo que él escribía, porque él escribió muchísimo, como para llenar 14 tomos y más. No solo escribió sobre la palabra del Señor, sino también escribió sobre temas de la medicina natural. Es decir, un hombre muy polifacético, y escribía. Y entonces de ese trabajo que hizo nuestro hermano Wesley, nuestro hermano pastor Ángel Ulloa nos habla de una visión teológica que tenía Wesley, sacado de los hombres de Wesley, con respecto a las mujeres, relacionada a las mujeres. Y nos dice que él encuentra 5 elementos. El primer elemento es la perspectiva inclusiva de Wesley. Exactamente, Wesley tuvo en todas sus prédicas, ¿no?, en todos sus sermones, una perspectiva inclusiva, es decir, que para él la palabra del Señor, o el cristianismo, o no la salvación, era para todos, para todo tipo de clase social, sin distinción de razas, de colores o de estatus económico. Todos eran hijos de Dios. Y principalmente lo señala en el sermón 4, el cristianismo bíblico. Para él todos eran importantes, porque todos éramos hijos de Dios, habíamos sido creados, ¿no? Hombre y mujer fuimos creados a imagen de Dios. En cuanto a una perspectiva, ¿no?, de los temas éticos, ¿no?, es como decir el adulterio, la fornicación, el divorcio. Wesley, desde su perspectiva, no lanzó una ley moral solo condenando a la mujer, sino lanzó unos principios éticos para el hombre y la mujer. Para él eran responsables de un adulterio hombre y mujer, o del divorcio eran responsables hombre y mujer, no solo la mujer, como se señalaba muchas veces en ese tiempo, que la mujer era culpable del divorcio, ¿no? Y recuerdan ustedes todavía en nuestros abuelos, ¿no?, nuestros abuelos consideraban que era un pecado divorciarse, y que la Iglesia Católica sostenía que el divorcio era un pecado y que había que aguantar al marido todo, porque la mujer, si se divorciaba, ella era la culpable, ¿no? Wesley no, siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII. Él decía que en esos temas hombre y mujer eran ambos culpables, ¿no? Y en el tema práctico de la salvación, él consideraba fundamental que todos eran posibles objetos de salvación, y las mujeres también eran consideradas como el objeto de la salvación y valoradas. Es más,
aquellas incluso mujeres de mala reputación y que necesitaban apoyo, según él creía en la restauración. Entonces había que restaurar a esas mujeres que estaban dedicadas lastimosamente a la prostitución. Y entonces él decía que había que rectificar sus pecados mediante el arrepentimiento y mediante la restauración. En ese tiempo entonces había un hospital en Inglaterra, el Hospital Magdalena, que se dedicaba cabalmente a acoger a hermanas que se habían dedicado a la prostitución y que querían rehacer sus vidas, y se les daba una nueva vida e inclusive se les daba empleo. Y había esa inquietud también en Wesley y en el metodismo inicial con respecto a la mujer. No se sancionaba, sino se buscaba la restauración. La misma inquietud tenía también Wesley con respecto a las mujeres viudas y enfermas. Recordemos que él se dedicó mucho al servicio, ¿no? Y él predicaba y decía que debía apoyarse a las mujeres viudas y aquellas que estaban enfermas, ¿no? Y esto fue un ministerio que siempre se lo hizo, ¿no? Él siempre se lo ha hecho en la Iglesia Metodista. En cuanto a hablar del pecado original, ¿no? En ese tiempo y hasta ahora muchas denominaciones consideran que el pecado fue introducido en el mundo por una mujer, por Eva. Bueno, nuestro hermano Wesley, ¿no? No diremos que fue para esa época, ¿no? Estaba concordando con esos criterios patriarcalistas de antaño. Entonces él también consideraba que el pecado se introdujo por una mujer, ¿no? No sostenía que había una responsabilidad conjunta en el hombre y la mujer, entre Adán y Eva, ¿no? Entonces, por eso él decía, ¿no? Palabras textuales de Wesley: la mujer creyó que podía alcanzar mayor sabiduría que Dios, creyó que podía encontrar un mejor camino hacia la felicidad que el que Dios le había mostrado. En otras palabras, Wesley reconocía que la introducción del pecado a este mundo fue por una mujer. Pero veamos ahora la relación pastoral de Wesley con las mujeres. Siguiendo el mismo trabajo que hemos señalado, diremos que Wesley tuvo un trabajo muy activo, un trabajo pastoral con todas ellas. Y esto se puede evidenciar en las diversas cartas que escribía a diferentes mujeres que llevaban un ministerio, o llevaban la prédica, o llevaban el servicio, ¿no? Y él decía que resultaba muy particularmente importante, decía, ¿no? El trabajo de la mujer, y él agradecía que así fuera, y de esta manera él se preocupaba por todas las mujeres líderes en poderles enseñar y poderles alentar, ¿no? Y de esa manera las mujeres de ese tiempo, dada tanta importancia al trabajo en los ministerios de la iglesia, entonces las mujeres de ese tiempo, ¿no? Antes que discutir aspectos de creencias o doctrinas, las mujeres de ese tiempo prefirieron afiliarse al movimiento metodista, porque era inclusivo, era abierto para hombres, para mujeres, como decimos, sin distinción de género, sin distinción de razas, sin distinciones de colores, como lo es hoy en día, ¿no? Indudablemente que a veces deben cometer errores porque somos humanos, pero la misión de la iglesia de ese entonces y de hoy en día hablamos siempre de la misión metodista, es abierta, es inclusiva, y todos pueden participar en el ministerio del Señor. Queridos hermanos y hermanas, y particularmente hermanas, con este pequeño relato o pequeña introducción, hemos querido señalar la importancia histórica de la mujer en el nacimiento del metodismo. Es muy importante poder recordar aspectos históricos para no olvidar de dónde venimos, cómo hemos nacido y cómo nació el metodismo, y en este caso en particular debemos mucho
al trabajo de la mujer, como hoy en día, al trabajo de la mujer en la marcha de la Iglesia Metodista. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Amén. Mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrentan la vida no se deja intimidar. Mujer valiente es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios así dobla las rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Con honor que eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Con honor que eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Oh, mujer valiente, es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Oh, es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y me identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vacío las rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Con honor que eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth Moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Con honor que eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Mujer valiente, mujer valiente. Radio Metodista presentó el programa El Espíritu Metodista junto al hermano Humberto
Fernández, que se transmite de lunes a viernes en los horarios de 20 a 21 horas. Bendiciones. Somos uno en espíritu.